hermanos, qué bendición reunirnos nuevamente en este nuestro culto de miércoles. Muchísimas gracias por formar parte de este nuestro culto. Hoy es un día muy especial, porque hoy vamos a estar dando inicio con una nueva serie de lecciones. Vamos a estar estudiando un tema de suma importancia: los peligros de una fe superficial. ¿Cuál es el problema al que nos enfrentamos al vivir una fe nada profunda? Bueno, exactamente eso es lo que vamos a estar estudiando durante los próximos cultos. Pero el día de hoy quiero tomar un tiempo para hacer una introducción a lo que vamos a estar estudiando, más o menos para que usted pueda tener la idea de lo que vamos a buscar enfatizar. Lo que buscamos enfatizar y lo que busco enfatizar como pastor es que cada uno de nosotros experimente una relación con Dios profunda, que podamos conocer más a Cristo y podamos de esa forma parecernos más a Él. Pero antes de iniciar con nuestro estudio, quiero pedirle que usted pueda acompañarme en una palabra de oración. Voy a pedirle que me pueda acompañar en oración en este mismo momento. Vamos a orar. Señor Dios y Padre, te damos infinitas gracias por el día de hoy y te suplico, Dios, que puedas tomar el control de todo lo que vamos a estar hablando. Úsame, Señor, por favor, para poder transmitir la verdad de tu palabra, Señor. Te ruego que mis hermanos y amigos escuchen a tu Santo Espíritu hablar, tocar sus corazones, motivarnos y exhortarnos a anhelar, desear, trabajar también por una relación más profunda y no superficial contigo, Dios. Te lo pido, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús oramos. Amén. Entrando en tema, cuando una persona llega a conocer a Cristo como su Salvador personal, debe darse cuenta que Dios mismo le creó y lo salvó con el propósito de que cada uno de nosotros pueda experimentar una relación profunda, una relación profundamente íntima con Él, con Dios. Cuando hablamos de una intimidad con Dios, vamos más allá, y me refiero mucho más allá de lo simple y ritual y religioso. No me refiero a cumplir con un montón de prácticas vacías, sino me refiero a una profundidad. Acompáñenme al libro de Deuteronomio, capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, el verso 5. Dice así la palabra de Dios: y amarás a Jehová tu Dios. Nos habla de amar, no una expresión de palabra, no simplemente algo como ritual, algo por costumbre. No, habla de una intencionalidad. Habla de una emoción que me mueve a mí a hacer lo que a Dios le agrada. Y amarás a Jehová tu Dios. Cuando uno ama a alguien, busca agradar a esa persona a quien ama. Cuando amamos a Dios, buscamos, anhelamos y trabajamos de la misma forma por agradar a Él, a Dios. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El hecho de amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas nuestras fuerzas, nos habla de todo nuestro conjunto, de que todo nuestro ser sea enfocado a Dios, nuestros sentimientos enfocados para agradar a Dios, nuestra fuerza enfocados para agradar a Dios. La mayoría de los creyentes, y esto es verdaderamente una lástima,
La mayoría de los creyentes se conforman con la se conforman con una relación con Dios tan superficial y una intimidad con Dios algo tan por encimita, sin anhelar, sin buscar una profundidad con Él. Es una lástima porque Dios nos creó para relacionarnos con Él. Pero la mayor parte se mueve solo en la superficie, sin intentar profundizar. Veámoslo así, si estuviéramos en una playa, la mayor parte de los creyentes se quedan jugando con la arena. Que llega de vez en cuando un poquito de agua. Cuando Dios desea que entremos en lo profundo del mar, de su presencia, de su conocimiento. La mayoría y una gran mayoría de personas que dicen creer en Dios, todos tienen algo en común. Todos dicen, yo creo en Dios. Lo curioso es que es un creer más intelectual. Pero un grupo mucho más reducido es los que realmente desean y anhelan experimentar esta relación íntima. Pero no solo anhelan, sino también que trabajan por conseguirlo. Dios mismo desea animarnos a conocerle a plenitud. Pero para conseguir el conocerle a plenitud, será muy necesario que no nos conformemos con el conocimiento heredado que hemos adquirido de Dios. ¿Recuerda las palabras de Job cuando dijo, de oídas te había oído? Después dijo, mas ahora mis ojos te ven. Muchos se conforman con lo que han oído de Dios, con lo que han escuchado de Él. Pero Dios desea que le veamos, le conozcamos y disfrutemos de su presencia. Dios mismo desea encender en cada uno de nosotros un fuego, una pasión que nos mueva a intimar con mayor profundidad con Él. Y de esta forma salir del normal de los creyentes. Es momento de buscar su voluntad, no la nuestra, sino la de Él. Acompáñame a Filipenses capítulo 3. Filipenses, el capítulo 3. Filipenses 3. Versículos del 1 al 6. Filipenses 3, del 1 al 6, dice lo siguiente. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo era muy conocido dentro del ambiente religioso. Era uno de los líderes más prominentes dentro de los fariseos. El currículum que Pablo tenía era bastante impresionante para esta época, de hecho.
Pero una vez que llegó a conocer realmente a Dios, no de forma ritual, no de forma religiosa, no simplemente con practicar un montón de cosas que le habían enseñado, sino que aprendió a establecer una íntima relación con Dios. Aprendió lo que realmente significa seguir a Dios. Y como comprendió que es realmente lo que significa seguir a Dios, más a profundidad y no en lo superficial, es que Pablo nos exhorta en el versículo 2, y lo vamos a leer nuevamente, dice, guardaos de los perros. Aquí no está hablando de los animales, sino veamos de lo que está hablando. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Pablo nos advierte de alejarnos de aquellos que parecen que caminan con Dios, pero sus acciones demuestran que no. Hablan muy bonito, se parecen muy bien o se ven muy bien, pero lo que hacen es mutilar o despedazar el cuerpo, dañan la iglesia, dañan a los creyentes. Y a pesar de lo que Pablo menciona en este momento, se lanza aún más profundo en su pensamiento. En el versículo 3, Pablo dice, porque nosotros somos la circuncisión. Para los judíos y para un grupo de cristianos convertidos, el circuncidarse o el eliminar el prepucio del pene del hombre era la manifestación de caminar con Dios. O sea, si usted realmente pertenecía a Dios, usted se circuncidaba en el caso de los hombres. Ahora, le dije que Pablo se lanzaba aún más en su pensamiento para explicarnos, porque él dice en el verso 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Pablo está afirmando que quien realmente es circuncidado no lo es físicamente, sino espiritualmente. Dios desea no que cumplamos un ritual que nos acerque a Dios, sino más bien que experimentemos una relación que nos mueva a acercarnos a Él. Muchas veces pensamos muy similar a como piensan y pensaban los judíos. Si voy a la iglesia, si doy la ofrenda, si hago cosas buenas, si me porto bien. Estas son símbolos externos que dicen usted camina con Dios. Ahora, yo puedo venir a la iglesia y estar mal con Dios. Yo puedo dar mi ofrenda y estar mal con Dios. Yo puedo ayudar a los pobres y aún así estar con una mala relación con Dios. No le hablo o no estoy diciendo de que no hay que hacer cosas buenas, no le hablo de que no hay que congregarse, no estoy diciendo que no hay que ofrendar, no estoy diciendo que no hay que ayudar al prójimo. No es eso lo que estoy diciendo, sino lo que estoy tratando de decir es que por el simple hecho de hacer esas cosas no significa que yo tengo una buena y sana relación con Dios. No es que tengo ya por ir a la iglesia una profunda relación con Dios. Recuerde, la idea no es quedarse en la orilla como la mayoría de las personas, sino la idea es profundizar, meternos más. Voy a volver a leer el verso 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza
en la carne. Pablo afirma que el que pertenece verdaderamente a Dios, los que realmente experimentaron a lo que él se refería con la circuncisión, hablando de la parte espiritual, Pablo a lo que se refería era que no confiaban en la carne, no buscaban agradar a la carne, sino más bien glorificar a Dios. Buscaban alejarse de todo aquello, T-O-D-O, todo aquello que les alejara de Dios. La carne, sus deseos. Y la carne se manifiesta en todo lo que es contrario a Dios. Por eso Pablo dice que los verdaderos circuncidados, desde el punto de vista espiritual, son aquellos que buscan alejarse de la carne para glorificar a Dios, para agradar a Dios. Pero ¿cuáles son las obras de la carne? ¿Cómo es que se manifiesta la carne? Bueno, hay varios textos que nos hablan de esto. Uno de ellos lo vemos en Efesios 5. Y veamos el verso 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Vamos a otro texto. Según lo que acabamos de ver, nos habla de lo que desagrada a Dios. Esto es parte de las cosas como trabaja la carne. Más bien, por eso se nos motiva, se nos insta a ser imitadores de Dios. Pero también en Gálatas 5:19 dice lo siguiente. Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El mismo Pablo aclara, tanto en Gálatas como en el texto que vimos de Efesios, aclara que realmente quien desea experimentar una fe profunda y no superficial, debe como obligación alejarse de confiar, de seguir, de satisfacer su carne y buscar más bien, por el contrario, satisfacer su sed con Dios. Satisfacer ese vacío que la carne, los deseos mundanos desea llenar, llenarlos con Dios. Eso es lo que significa agradar a Dios. Agradar a Dios significa alejarse del pecado, alejarse de la maldad, alejarse de la perversidad, alejarse de lo que a mí me agrada.
en los versos 4 al 7, Pablo nos dice todo lo que él hacía antes en su forma de pensar religiosa. Tenía de qué confiar en la carne, tenía muchas justificaciones para decir, vea qué bueno que soy yo. Recordemos que Pablo buscaba a Dios cuando estaba dentro de la secta de los fariseos. Pablo estaba intentando buscar a Dios, estaba intentando agradar a Dios, pero a su forma, en una forma religiosa. Pero cuando Pablo conoce a Cristo realmente, se da cuenta de que todo eso no funciona. Por eso es que en el verso 7 él dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Todo esto que yo consideraba antes, yo pensaba que me llenaba y solo pensaba o calmaba mi conciencia más bien, eran para mí ganancia en ese momento, las he estimado como pérdida. Me he dado cuenta de que no funcionaron. Pablo nos aclara que todas esas cosas que hacía en la carne eran vacías. Nada de lo que había hecho, incluso cuando pensaba religiosamente, para Dios pensaba religiosamente, nada de esas cosas había llenado su sed, su necesidad de conocer a Dios. No se conforme con navegar en el mar tan superficial de la mayoría, incluso de muchos creyentes. Un mar superficial cargado de religiosidad, buscando aparentar una relación con Dios. Dios desea que experimentemos o le experimentemos a Él de una forma no ritual, sino más bien intencional, que podamos profundizar en nuestra relación con Él. Pablo mismo reconoce que todas estas acciones superficiales, hechas sin una verdadera intención de acercarse a Dios, sino simplemente cumplir con lo que se le había enseñado, algo más vacío, todo esto era insuficiente, a tal punto que las consideró como pérdida, como basura, porque ya no le permitieron lo más importante, conocer a Dios. El versículo 8 nos aclara este punto. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Cuando conocemos realmente quién es Cristo, dejamos de vivir superficialmente, conformándonos con basura, y buscamos vivir realmente para conocerle más y más y más, y de esa forma estar más y más cerca de Él. Hermano, es tiempo de sumergirnos en la profundidad de la relación con Dios, navegar lejos de la orilla, lejos de donde está la mayoría de los creyentes en este tiempo. Dios está haciendo un llamado a recordarnos lo mucho que necesitamos establecer una fe mucho más profunda y nada superficial. No por el bien de los demás, sino por nuestro propio bien y el de nuestras familias. Durante varias semanas, ese es el tema que deseo que podamos estudiar. Deseo ver los peligros a los que nos exponemos al vivir una fe superficial. ¿A qué nos enfrentamos? Vamos a continuar nuestra serie este domingo, si el Señor así lo permite. Muchísimas gracias, hermanos. Voy a pedirle que pueda inclinar su rostro
Pero dígale a Dios, Señor, ayúdeme a experimentar una fe, una relación con usted más profunda del común denominador de los creyentes. A vivir una fe como la que usted quiere que yo viva, Señor. Oremos. Señor Dios y Padre, te doy infinitas gracias por el día de hoy. Quiero rogarte, Señor, que por favor puedas tomar el corazón de cada uno de mis hermanos y amigos que han escuchado el mensaje. Y más bien, Dios, puedas movernos a cada uno de nosotros, Dios, a anhelar y a experimentar una relación contigo mucho más profunda, Señor. Por favor, Padre, te pido que puedas movernos a anhelar, buscar y trabajar en una profundidad contigo, en una intimidad más grande contigo, Señor. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muchísimas gracias, hermanos. Nos vemos este domingo en el culto de las 11 y en el culto de las 5, si el Señor así lo permite. Muy buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Estudie en su casa, a la hora que quiera. Hágalo en privado o en familia. Ministerio Fuente de Luz, iluminando con la palabra de Dios. Todo el estudio de las Sagradas Escrituras lo encontrarás en Fuente de Luz, con un extenso catálogo de estudios bíblicos que te ayudarán a adquirir de manera amena y conveniente el conocimiento de las verdades bíblicas. Fuente de Luz, con el estudio de la palabra de Dios.